Atención. Si te encantan las historias de dramas épicos de la vida real y regresos triunfales, asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite verlo y suscríbete a nuestro canal para más historias inolvidables. No te pierdas lo que viene a continuación. El escándalo del siglo. La noche en que la Dama de Rojo desató el infierno en Madrid. En el deslumbrante mundo de la élite española, algunas mujeres son trofeos. Isabel Montero estaba destinada a ser un monumento. Durante 15 años, se mantuvo como la esposa silenciosa y elegante del magnate multimillonario Ricardo Vargas, una mujer que capeó sus escándalos públicos con una dignidad tranquila e inquebrantable. Pero la dignidad tiene sus límites, y la lealtad tiene su precio. Cuando Ricardo comete el error fatal de reemplazarla públicamente con su joven amante en la gala más importante de la ciudad, asume que finalmente la ha quebrado. Se equivoca. Esta noche, Isabel Montero no será un monumento silencioso. Será una tormenta, y vestirá de rojo. El gran salón de baile del Hotel Ritz de Madrid era una galaxia de estrellas artificiales, un universo de diamantes relucientes, sedas iridiscentes y ambición cegadora, todo orbitando la atracción gravitacional del dinero antiguo y el nuevo poder. Esta era la gala anual de las artes de la Fundación Real, la cumbre indiscutible del calendario filantrópico de la alta sociedad madrileña. Estar aquí era ser alguien. Ser visto aquí era importar. Y nadie importaba más esta noche, al parecer, que Ricardo Vargas y la mujer de su brazo. Ricardo, el CEO de Vargas Inversiones Globales, era un hombre tallado en granito y arrogancia. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su esmoquín hecho a medida con precisión quirúrgica. Se movía entre la multitud no como un invitado, sino como un señor feudal inspeccionando sus tierras. Cada apretón de manos era una concesión de favor, cada risa una muestra calculada de dominio. Y en su brazo, aferrada a él como el más exquisito de los parásitos, estaba Sofía del Valle. Ella era 2 décadas más joven que él, una exmodelo cuya carrera había sido impulsada por el patrocinio de Ricardo. Su vestido era una cascada de lentejuelas plateadas, un desafío directo a las arañas de cristal de arriba. Era increíblemente hermosa, con ojos hambrientos de batalla que recorrían la sala, catalogando a cada rival, cada socialité, cada esposa a la que había suplantado con éxito, aunque solo fuera por la noche. Era el símbolo vivo y respirante del poder de Ricardo, un hombre tan rico, tan influyente que no necesitaba ocultar sus indiscreciones. Podía exhibirlas en el escenario más público. Eran una imagen de triunfo, un rey y su consorte elegida presidiendo la corte. Mi querido Ricardo, ronroneó Sofía con su acento andaluz espeso y deliberado, sus labios cerca del oído de Ricardo. Los álbanos están mirando. Creo que la duquesa está a punto de tener un ataque. Sus perlas se ven positivamente amarillas de envidia. Ricardo soltó una risa baja y retumbante de pura satisfacción. Le apretó la mano. Que miren, son noticias de ayer. Nosotros somos el titular. Escaneó la sala, su mirada recorriendo los grupos de invitados que susurraban. Los susurros eran para él, lo sabía, para ellos, sobre su audacia, sobre su espectacular nuevo juguete. Se deleitaba con ello. Era mejor que cualquier fusión multimillonaria. Un joven asociado de su firma, un nervioso joven llamado Pablo, se acercó a ellos, equilibrando 2 copas de champán. Señor Vargas, señorita del Valle, una visión absoluta como siempre.
Gracias, Pablo, dijo Ricardo con desdén, tomando ambas copas y entregándole una a Sofía. No la presentó. No necesitaba hacerlo. Su papel era evidente. ¿Algo que reportar del piso? Solo que todos están hablando de la nueva torre de Barcelona, señor. Un movimiento brillante. La Junta está eufórica. La Junta está pagada para estar eufórica, dijo Ricardo, sus ojos ya desviándose del joven, buscando una conversación más importante a la que unirse. Fue en ese momento de suprema e inexpugnable confianza, cuando el universo decidió cambiar su eje. Las grandes puertas de roble del salón de baile, que habían estado cerradas durante la última media hora, se abrieron de par en par. Era algo inusual una vez que la hora del cóctel principal estaba en marcha, y la repentina afluencia de luz y sonido del vestíbulo del hotel atrajo algunas miradas curiosas. Una mirada se convirtió en dos. Dos se convirtieron en una docena. Una onda de silencio comenzó a extenderse desde la entrada, una ola que lentamente extinguió el zumbido de las conversaciones a su paso. Las conversaciones se detuvieron. Las copas se quedaron a medio camino de los labios. El cuarteto de cuerda que tocaba una pieza de Vivaldi de repente sonó fuerte e intrusivo en el silencio que se extendía. Ricardo, molesto por la interrupción, giró la cabeza. Su sonrisa aún estaba fija en su rostro, una reliquia de la conversación que acababa de abandonar. Esperaba ver a un político rezagado o a una celebridad haciendo una entrada deliberadamente tardía. No esperaba ver a su esposa. Isabel Montero estaba enmarcada en la puerta, un retrato de elegancia imposible. Durante 15 años había sido la esposa corporativa perfecta, vestida con buen gusto en beiges apagados y azules marinos, su cabello recogido en un moño sensato, su presencia tan tranquila y confiable como los dividendos de una acción de primera clase. Era el fantasma en el festín. La socia silenciosa que organizaba las cenas, administraba las casas, criaba a sus 2 hijos y absorbía la humillación ambiental de sus aventuras con una gracia estoica, casi inquietante. No la había visto en 3 semanas, no desde que le dijo que llevaría a Sofía a la gala y que sería mejor para todos si ella se quedaba en su finca de Sevilla. Había esperado y recibido su habitual aquiescencia silenciosa, pero la mujer en la puerta no era esa Isabel. Esta mujer era un fénix, una llama, un ajuste de cuentas. Llevaba un vestido del color de la sangre arterial. Era una columna simple, devastadoramente efectiva, de seda roja que se ceñía a su figura de una manera que era elegante y provocativa. Dejaba sus hombros al descubierto, mostrando la elegante línea de su clavícula. Su cabello, generalmente recogido, estaba suelto en suaves ondas que caían sobre un hombro. Llevaba un collar de diamantes en bruto, sin pulir, que parecían luz de estrellas capturada, y sus labios estaban pintados en un tono rojo, desafiante a juego. No solo llevaba un vestido, llevaba una declaración. Era una declaración de guerra, diseñada por la alta costura. La sala, que había quedado en silencio, ahora contenía una respiración colectiva y contenida. Esto no era un escándalo. Esto era teatro, alto, grandioso y terrible. Los ojos de Isabel, de un azul frío y claro, recorrieron el salón de baile. No buscaba a nadie. No lo buscaba a él. Su mirada era serena, majestuosa, como si ella fuera la anfitriona de este evento, y todos los demás fueran meros asistentes. Dio un solo paso deliberado hacia la sala, y luego otro. Las puertas se cerraron detrás de ella, sellándolos a todos dentro. Ricardo se quedó inmóvil,
La copa de champán en su mano temblaba ligeramente. La sangre se había drenado de su rostro, dejando una máscara pálida de shock. El brazo que había envuelto tan posesivamente alrededor de la cintura de Sofía se aflojó. Sintió un repentino y frío pavor recorrer su columna vertebral, un miedo primario que no había experimentado desde que era un niño. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. «Ricardo, ¿quién es esa?» La voz de Sofía era aguda y quebradiza. El ronroneo había desaparecido, reemplazado por el siseo de una gata amenazada. Ella ya lo sabía, por supuesto. El parecido con las fotos descoloridas que había visto en el estudio de Ricardo estaba ahí, pero esta versión era en un color vívido y aterrador. Ricardo no pudo responder. No podía apartar los ojos de su esposa. Era como si la viera por primera vez. La mujer tranquila y recatada con la que se había casado por su buena cuna y sus conexiones sociales, la mujer que había descartado tan descuidadamente, había desaparecido. En su lugar estaba esta criatura de forma y hielo, una mujer que mantenía a toda la sala cautiva, con nada más que su presencia. Isabel comenzó a moverse. No marchó hacia ellos. Se deslizó, un fantasma escarlata moviéndose a través de un mar de blanco y negro. Sonrió a la gente que pasaba, una sonrisa genuina y cálida que llegaba a sus ojos. Tocó el brazo de doña Carmen Soler, la formidable directora del museo. Intercambió unas palabras con el viejo juez Navarro, quien la miró con una admiración recién descubierta. Estaba navegando por la sala con una gracia social que él había olvidado que poseía. No estaba montando una escena, estaba reclamando su territorio. Estaba recordándole a todos en esa sala quién era exactamente la verdadera señora Vargas. Cada paso que daba era un golpe de martillo a la realidad cuidadosamente construida de Ricardo. Cada sonrisa que le dedicaba a otra persona era un giro del cuchillo en su estómago. Él había querido ser el titular, pero se estaba dando cuenta con una certeza que lo helaba hasta los huesos de que ya no era la historia principal. Él y la hermosa joven a su lado eran de repente, irrevocablemente, noticias viejas. El verdadero evento acababa de comenzar, y a medida que Isabel se acercaba, sus serenos ojos azules finalmente se encontraron brevemente con los suyos. A través de la abarrotada sala, él entendió que su llegada no era un acto de desesperación. Era el primer movimiento en una guerra que ni siquiera sabía que había sido declarada. El silencio que Isabel había creado era algo vivo, un vacío que aspiraba el aire de la habitación. Luego, a medida que ella se adentraba más en la gala, el vacío se llenó con un nuevo sonido, el zumbido eléctrico frenético de los chismes de la alta sociedad. Comenzó como murmullos silenciosos, manos cubriendo bocas, cabezas inclinándose. Rápidamente se convirtió en un zumbido bajo y persistente, el sonido de 100 pequeños motores viciosos arrancando a la vez. «Dios mío, ¿es esa Isabel Montero?» Pensé que estaba en... ¿Qué dijo él? ¿Un retiro de bienestar? Ese vestido. Es un Oscar de la Renta hecho a medida. Lo vi en la pasarela. Debe haberlo sacado para ella personalmente. Mira a Ricardo. Parece que ha visto un fantasma. Está viendo algo mucho peor que un fantasma, querida. Está viendo su futuro. Y viste de rojo. Ricardo lo escuchó todo. Los susurros lo lamían como pequeñas olas venenosas que erosionaban los cimientos de su poder. Estaba acostumbrado a que hablaran de él, pero con asombro, con envidia. Esto era diferente. Esto era burla. Era el blanco de la broma, un remate en su propia historia de vida.
Sus nudillos estaban blancos donde apretaba su copa de champán. A su lado, Sofía estaba rígida de furia. Sus dedos perfectamente manicurados se clavaban en su brazo. Su anterior agarre juguetón, ahora un vicio desesperado y doloroso. «Ricardo, haz algo», siseó ella, su voz baja y tensa. «Nos está humillando, me está humillando a mí. Todos se están riendo». Pero Ricardo no podía moverse. Estaba paralizado por un potente cóctel de rabia, confusión y una emoción aterradora y desconocida. El miedo. Se suponía que Isabel estaría rota. Se suponía que estaría en su casa grande y vacía en Sevilla, llorando en su té, otra víctima de sus apetitos. Ese era el orden establecido de su universo. Su presencia aquí, con ese vestido, con esa mirada de serena confianza, era una anomalía cósmica. Desafiaba todas las reglas. Isabel continuó su lenta y deliberada procesión. Era una maestra estratega, moviendo su pieza por el tablero con precisión sin prisas. No los miró de nuevo. No tenía que hacerlo. Estaba saludando sistemáticamente a las mismas personas que Ricardo necesitaba impresionar. Se detuvo para hablar con Kenji Tanaka, el magnate tecnológico japonés al que Ricardo había estado cortejando para una empresa conjunta. Compartió una risa con él, con la cabeza echada hacia atrás, los diamantes de su cuello atrapando la luz. Tanaka, un hombre notoriamente estoico, se rió con ella. Una sonrisa amplia y genuina. Ricardo sintió un nudo de pánico en el estómago. Había estado tratando de conseguir una reunión a solas con Tanaka durante 6 meses. Luego se dirigió a un pequeño grupo que incluía a Marcos Torres. Torres era el rival de negocios más antiguo y amargo de Ricardo, un tiburón que olía la sangre en el agua a 1 milla de distancia. Isabel le extendió la mano. «Marcos», dijo, su voz clara y audible en la sala ahora más silenciosa. «Qué alegría verte. Te ves muy bien». Torres, con una sonrisa lobuna extendiéndose por su rostro, le tomó la mano y la sostuvo un momento demasiado tiempo. «Isabel, mi querida, el placer es todo mío. Eres una revelación». Sus ojos se dirigieron a Ricardo, con un brillo de pura y no adulterada schadenfreude. Alegría por el mal ajeno. Estaba disfrutando cada segundo de la castración pública de Ricardo. Esta era la estrategia de Isabel. Ricardo se dio cuenta con horror creciente. No era una confrontación histérica y emocional que pudiera descartar fácilmente. Era un desmantelamiento dirigido y estratégico de su vida profesional. Ella estaba recordándole a cada figura de poder en esa sala que ella era la que tenía la historia, el legado, el nombre. Sofía era una aventura, Isabel era la dinastía. Finalmente, el hechizo se rompió, impulsado por otro pellizco vicioso de Sofía. Ricardo se movió. Dejó su copa con un golpe, se enderezó la chaqueta y comenzó a caminar hacia su esposa, con una expresión de trueno en su rostro. La multitud se abrió ante él, como el mar rojo. «Yo me encargo de esto», murmuró a Sofía, dejándola sola, una hermosa estatua de lentejuelas de irrelevancia. Alcanzó a Isabel justo cuando ella se estaba apartando de Marcos Torres. Le agarró el brazo, su agarre demasiado fuerte. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gruñó, manteniendo la voz baja, pero sin lograr ocultar la furia que contorsionaba sus facciones. Isabel no se inmutó. No trató de soltarse. Simplemente volvió sus fríos ojos azules hacia él. De cerca, pudo ver las finas líneas alrededor de ellos, líneas que él había puesto allí, pero esta noche no parecían líneas de tristeza, parecían cicatrices de batalla.
Estoy asistiendo a una gala, Ricardo, respondió ella. Su voz uniforme. Lo mismo que tú. Creo que mi nombre está en la invitación. Señor y señora Ricardo Vargas, ¿o mandaste a imprimir una nueva? Su calma lo enfurecía más que las lágrimas. Se suponía que estarías en Sevilla. Lo discutimos. No, dijo ella, su voz bajando una fracción, convirtiéndose en una hoja de hielo. Tú me dijiste lo que habías decidido. No hubo discusión. Simplemente he decidido renegociar los términos de nuestro acuerdo. Marcos Torres, que había estado cerca, soltó una risa suave. Ricardo le lanzó una mirada asesina. Este no es el momento ni el lugar, Isabel. Parece ser el momento y el lugar perfectos, dijo ella, mirando alrededor de la sala. Todos están aquí, todos nuestros amigos, tus colegas, tu invitada. Dejó que sus ojos se desviaran por un segundo hacia Sofía, un destello de algo ilegible en ellos, antes de volver su mirada a Ricardo. Es mucho más eficiente así. Fue entonces cuando lo notó. Debajo de su brazo, un elegante portafolio de cuero carmesí, a juego perfecto con su vestido. Parecía delgado, quizás con solo unas pocas docenas de páginas, pero en el contexto de sus palabras, de su presencia aquí, de repente pareció pesar 1000 kilos. ¿Qué había en él? ¿Papeles de divorcio? ¿Fotos vergonzosas? ¿O algo peor? La renegociación que mencionó de repente sonó menos a una disputa matrimonial y más a una adquisición corporativa. ¿Qué es eso?, exigió, señalando el portafolio. Una leve y misteriosa sonrisa jugó en sus labios. Solo algo de lectura ligera, para más tarde, quizás algo para compartir con mis nuevos amigos. Le dio una palmada en el brazo a Marcos Torres. Marcos me estaba diciendo cuánto admira tus tácticas comerciales agresivas. Está fascinado con el Proyecto Fénix. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. El Proyecto Fénix. Un acuerdo altamente apalancado y éticamente dudoso que había impulsado con contabilidad creativa y una serie de sociedades fantasma. Era su mayor triunfo, pero también su mayor vulnerabilidad. Se suponía que nadie debía conocer los detalles reales de su estructura. Ciertamente, no Isabel. ¿Cómo podría ella? Su mente retrocedió. 3 meses atrás, las noches hasta tarde, los archivos que había traído a casa de la oficina, dejándolos descuidadamente en el escritorio de su estudio. Las llamadas telefónicas susurradas y enojadas que había contestado en el jardín, pensando que nadie escuchaba. Había asumido que ella estaba ajena, absorta en sus obras de caridad y clubes de jardinería. La había subestimado. Había cometido el mayor pecado de cualquier depredador. Había olvidado que su presa tenía mente propia. «No tienes idea de lo que estás hablando», gruñó, un farol desesperado. «¿No?» La sonrisa de Isabel era fingida, pero no llegaba a sus ojos. «He tenido tanto tiempo libre últimamente, Ricardo. Una abundancia de él. Es asombroso lo que una mujer puede aprender cuando ya no está ocupada inflando el ego de su marido». Con suavidad pero con firmeza, extrajo su brazo de su agarre. Su toque fue frío y definitivo. «Ahora si me disculpas», dijo, su voz volviendo a su tono agradable y conversacional. «Creo que están a punto de servir el salmón, y veo a una vieja amiga de mis días en la universidad por allí. Su marido resulta que forma parte de la Junta de la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tenemos tanto de qué ponernos al día». Se dio la vuelta y se alejó, la seda roja de su vestido fluyendo detrás de ella, como la capa de un torero que acababa de asestar el primer corte profundo al toro.
Ricardo se quedó clavado en el sitio, viéndola irse. El ruido de la gala, la música, las risas, todo se desvaneció en un rugido sordo. Todo lo que podía escuchar era el frenético latido de su propio corazón. El mundo cuidadosamente construido que había edificado a su alrededor, un mundo de poder, control e indulgencia sin consecuencias, comenzaba a fracturarse. Había entrado en este salón de baile como un rey. Se estaba convirtiendo rápidamente en un tonto. Y mientras observaba a su esposa, esta extraña vestida de rojo, encantar a sus rivales y aliados por igual, supo con una certeza nauseabunda que este no era el final de su humillación. Era solo el principio. El espectáculo de Ricardo Vargas, siendo públicamente castrado por su propia esposa, era una droga embriagadora para la élite de la ciudad. El chismorreo, antes un murmullo, se había intensificado en una energía palpable y crepitante. Cada ojo en la sala estaba ahora en un constante y furtivo ballet, moviéndose entre los 3 puntos de su triángulo dramático. La esposa triunfante, el marido desmoronándose y la amante cada vez más desesperada. Sofía del Valle no estaba acostumbrada a ser irrelevante. Había pasado los últimos 5 años de su vida usando su belleza como un arma, asegurando una posición al lado de Ricardo, que era la envidia de cada trepadora social en Madrid. Ahora estaba sola, cerca de un imponente arreglo floral, con una copa de champán intacta en la mano, viendo cómo su futuro se disolvía. Los hombres que normalmente se agolparían a su lado ahora le daban un amplio margen, como si fuera contagiosa. Las mujeres que una vez le habían lanzado miradas de envidia, ahora la miraban con algo mucho peor. Lástima. Observó a Isabel, ahora sentada en una mesa principal, una mesa que Ricardo había arreglado irónicamente, riendo con la esposa del miembro de la CNMV. Se veía radiante, poderosa, intocable. La belleza de Sofía, tan potente hace apenas una hora, ahora se sentía barata y llamativa junto a la elegancia atemporal de Isabel. Las lentejuelas plateadas de su vestido, que se habían sentido como una armadura, ahora se sentían como un disfraz de bufón. El pánico, frío y agudo, comenzó a arañarla. Había renunciado a todo por esta vida. Había alejado a su familia, abandonado a sus amigos y soportado las burlas de la sociedad. Todo por la promesa de convertirse en la próxima. Señora Vargas, una promesa que Ricardo le había susurrado en lujosas suites de hotel desde París hasta Tokio. Una promesa que ahora parecía tan vacía como su expresión de asombro. Tenía que hacer algo. Tenía que reclamar la narrativa. Al ver a Ricardo, en estado de shock y solo, se recompuso. Puso una sonrisa deslumbrante en su rostro y se deslizó hacia él. Su caminar era una actuación, un balanceo deliberado de las caderas diseñado para recordarle a él y a todos los que observaban lo que estaba eligiendo abandonar. «Cariño», dijo, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado brillante. Enlazó su brazo con el de él, pegándose a él. «Ahí estás. Me estaba sintiendo sola. Vamos a tomar algo. Olvídate de todo este desagradable asunto». Ricardo se encogió al contacto, como si fuera un hierro caliente. Su mente era una vorágine de miedo y furia, dominada por 2 palabras: Proyecto Fénix. ¿Cuánto sabía Isabel? ¿Cuánto podía probar? El portafolio que llevaba era una bomba de relojería. «Ahora no, Sofía», espetó,
apartando su brazo con un gesto brusco e impaciente. Era la primera vez que había sido tan brusco con ella en público, y el rechazo dolió más que una bofetada. «¿Qué quieres decir con ahora no?», exigió ella, su voz subiendo con incredulidad. «Ricardo, te está dejando en ridículo. A nosotros vas a dejarla». «No entiendes», murmuró él, sus ojos escaneando la sala, buscando a Isabel, buscando el portafolio carmesí. «Esto es más complicado de lo que crees». «No es complicado en absoluto», insistió Sofía, su desesperación volviéndola imprudente. «Es una mujer vieja y patética, tratando de aferrarse a lo que ha perdido. Necesitas ponerla en su lugar. Muéstrales a todos con quién estás. Muéstrales quién ha ganado». Sus palabras, destinadas a galvanizarlo, tuvieron el efecto contrario. «¿Mujer vieja y patética?», mirando a Isabel al otro lado de la sala, exudando más poder y gracia de lo que él jamás había visto. La frase era un chiste. ¿Y quién ha ganado? Hace una hora se habría reído de la pregunta. Ahora la respuesta parecía aterradoramente incierta. Pero Sofía, cegada por el pánico, no se dejaría disuadir. Vio su sueño desvanecerse y cometió un error fatal. Decidió que si Ricardo no actuaba, ella lo haría. Confrontaría la fuente de su humillación, de frente. Con una mirada de feroz determinación, se dio la vuelta y comenzó a marchar por el salón de baile directamente hacia la mesa de Isabel. «¡Sofía, no!», siseó Ricardo, pero era demasiado tarde. Ya estaba a mitad de camino. Una nueva ola de silencio cayó cuando la multitud sintió la colisión. Esta era la confrontación que todos habían estado esperando. Isabel la vio venir. Hizo una pausa en su conversación, colocando su servilleta sobre la mesa. No había miedo en sus ojos, solo una especie de resignación cansada, como una reina a punto de entretener al bufón de la corte. Sofía llegó a la mesa, su postura rígida de indignación. No se molestó en dirigirse a los otros invitados. Su atención estaba completamente en Isabel. «Creo que ya te has divertido bastante», comenzó Sofía. Su voz temblaba con rabia apenas reprimida. «Ya has montado tu pequeño espectáculo. Es hora de que te vayas a casa». Isabel la miró, inclinando ligeramente la cabeza. «Lo siento», dijo, su tono educado, pero con un toque de acero. «Nos han presentado. Soy Isabel Montero». Le extendió una mano, un gesto de una exquisita condescendencia civilizada, que fue una bofetada en la cara. Sofía ignoró la mano. «Sé quién eres. Eres el pasado. Yo soy el futuro. Ricardo está conmigo ahora. Necesitas aceptar eso y marcharte con algo de dignidad». La palabra dignidad quedó suspendida en el aire, un espectacular error. Isabel dejó que una pequeña sonrisa de lástima tocara sus labios. «Dignidad», repitió suavemente, como si saboreara la palabra. «Esa es una elección interesante. Dime, señorita del Valle, ¿es digno aceptar joyas compradas con fondos de una cuenta conyugal conjunta? ¿Es digno vacacionar en casas que son propiedad a medias de la mujer que intenta usurpar? Solo pregunto porque las definiciones legales de estas cosas están a punto de volverse muy relevantes para ti». El color se drenó del rostro de Sofía. Siempre había asumido que la riqueza de Ricardo era un recurso infinito y amorfo. Nunca había considerado las estructuras legales que la sustentaban, las líneas que dividían lo suyo de lo de ellos. Isabel continuó. Su voz nunca subió. Sin embargo, cada palabra era un golpe de precisión. «Verás, crees que esto es una competencia por un hombre. Ese es tu primer error. No estoy compitiendo. Estoy liquidando un activo,
Un activo de muy bajo rendimiento, por cierto. Miró a Ricardo, que ahora estaba inmóvil en medio de la sala, observando la escena con horror. «¿Crees que has ganado un premio?», dijo Isabel, sus ojos regresando al rostro aturdido de Sofía. «Pero todo lo que has hecho es encadenarte al ancla que estoy a punto de soltar. Sinceramente, te deseo la mejor de las suertes con él. Basado en sus recientes finanzas, la vas a necesitar». Luego tomó su copa de vino, dio un sorbo delicado y se volvió hacia sus compañeros de mesa. ¿En qué estábamos? Cynthia, me estabas contando sobre la startup de tu hijo. Fue un despido tan completo, tan absolutamente devastador, que Sofía se quedó sin palabras. Se quedó allí expuesta y humillada, toda la sala observando su derrota. Había tenido la intención de poner a Isabel en su lugar, pero en cambio, Isabel le había demostrado que ni siquiera tenía un lugar para empezar. Era una nota al pie en una historia mucho más grande y compleja de lo que jamás había imaginado. Lágrimas de rabia y vergüenza brotaron en sus ojos. Lanzó una mirada desesperada y suplicante a Ricardo, rogándole que interviniera para salvarla. Pero Ricardo ya no la miraba. Sus ojos estaban fijos en Isabel, en el portafolio carmesí que estaba junto a su plato, como un presagio de fatalidad. La hermosa y ardiente amante que una vez había alimentado su ego, ahora era solo ruido, una distracción del peligro real y presente que representaba su esposa. Derrotada, Sofía se dio la vuelta y huyó, zigzagueando ciegamente entre las mesas de invitados que la miraban. Su vestido plateado ahora, un faro de su humillación. Ricardo ni siquiera la vio irse. Dio un paso tambaleante hacia la mesa de Isabel, su mente acelerada. Finanzas. Liquidación de un activo. ¿Qué demonios sabía ella? ¿Qué había en ese portafolio? Tenía que averiguarlo. Tenía que detenerla. Su reputación, su empresa, toda su vida dependía de ello. La batalla por su amante estaba perdida. La guerra por su supervivencia acababa de entrar en una nueva fase aterradora. La gala, una vez una brillante celebración del arte y la influencia, se había transformado en el purgatorio personal de Ricardo Vargas. El aire estaba denso con su desgracia. La salida llorosa y asustada de Sofía había sido el preliminar. El evento principal estaba claramente por venir. Ricardo podía sentir cientos de pares de ojos sobre él, observándolo, juzgándolo, esperando su próximo movimiento. Ya no eran solo invitados, eran espectadores en un coliseo, y él era el gladiador que acababa de soltar su escudo. Su mente era una cacofonía frenética. Finanzas, liquidación, CNMBB. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza, cada una un redoble de tambor de una inminente fatalidad. Tenía que llegar a ella. Tenía que conseguir ese portafolio. Comenzó a caminar hacia su mesa, sus movimientos rígidos y torpes. Parecía un hombre vadeando en aguas profundas. Los susurros lo seguían, un coro sibilante y depredador. Mientras se acercaba, Isabel levantó la vista. La máscara de conversación educada que había usado había desaparecido. Su expresión era ahora de fría y dura claridad. Lo vio venir y estaba lista. Deliberadamente colocó su mano sobre el portafolio carmesí junto a su plato. No era una amenaza. Era una promesa. «Isabel, necesitamos hablar», dijo. Su voz un susurro ronco mientras llegaba a la mesa. «Ahora». «Afuera». «No lo creo, Ricardo», respondió ella con calma, sin molestarse en levantarse. «Estoy disfrutando bastante de mi cena y de esta fascinante conversación.
Le sonrió a la esposa del miembro de la CNMV, quien miró su plato, de repente muy interesada en su lubina chilena. Nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado. «No hagas esto», suplicó, su voz quebrándose. El depredador alfa había desaparecido, reemplazado por un animal desesperado y acorralado. Lo que sea que creas saber, lo que sea que estés planeando, podemos arreglarlo. En privado. Isabel inclinó la cabeza. ¿En privado? ¿Así manejaste tu aventura con Sofía? ¿En privado? ¿Así manejaste las 3 anteriores a ella? Tú tomaste tus decisiones en público, Ricardo. Parece justo que también enfrentes las consecuencias en público. Por el rabillo del ojo, Ricardo vio una figura que se acercaba. Era Marcos Torres, su rival, con una sonrisa de suficiencia y depredadora en su rostro. Ostensiblemente venía a saludar a un colega en la mesa de al lado, pero su trayectoria estaba diseñada para un impacto máximo. Se detuvo junto a la silla de Isabel. «¿Todo bien por aquí, Isabel?», preguntó Torres, su voz goteando falsa preocupación. «Parece que te están molestando». Sus ojos brillaron mientras miraba el rostro pálido y sudoroso de Ricardo. Antes de que Ricardo pudiera gruñirle que se fuera, Isabel respondió. Le dio a Torres una sonrisa deslumbrante. «Para nada, Marcos. Ricardo y yo estábamos teniendo una fascinante discusión sobre la transparencia corporativa. Fue la flecha perfecta con punta de veneno». «Ah, transparencia», dijo Torres, saboreando la palabra. «Un concepto noble, tan raro en estos días, especialmente en proyectos tan complejos como el Proyecto Fénix. Siempre me he preguntado cómo lograste estructurar ese acuerdo, Ricardo. Realmente una obra de arte. Casi mágico la forma en que esas responsabilidades parecían simplemente desaparecer». Ricardo sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas. Estaba sucediendo. Aquí mismo. La demolición estratégica controlada que había temido estaba comenzando. «Marcos, esto es un asunto familiar privado», Ricardo ahogó. «Dejó de ser un asunto familiar, Ricardo, cuando empezaste a usar activos familiares para financiarlo», dijo Isabel, su voz cortando su defensa. Finalmente abrió el portafolio carmesí. El sonido del pestillo al abrirse fue tan fuerte como un disparo en el silencioso cuadro. No sacó una pila de documentos. Deslizó una sola hoja de papel brillante y la colocó sobre la mesa. Era una infografía, simple y brutalmente clara. Mostraba una red de cajas interconectadas que representaban sociedades fantasma con flechas que indicaban el flujo de dinero. Parecía una página de un libro de texto de una escuela de negocios sobre lavado de dinero. En la parte superior, en letras negritas, se leía: «El Proyecto Fénix, un flujo simplificado de fondos». En el centro había una caja etiquetada: «Vargas Inversiones Globales». Las flechas fluían desde ella hacia una docena de cajas más pequeñas, con nombres como Apex Holdings, Islas Caimán y Soluciones Viridian, Panamá. Y de esas cajas, las flechas apuntaban hacia un único destino final, una caja etiquetada: Fondo Discrecional, Personal, de RB. Era un resumen perfecto y elegante de su mayor crimen. Un fraude tan audaz que nunca imaginó que pudiera desentrañarse, y mucho menos destilarse en una sola página fácilmente digerible. «Siempre me impresionó tu creatividad, Ricardo», dijo Isabel, su voz conversacional, como si estuviera discutiendo una pintura. Golpeó con un dedo el gráfico. «La forma en que usaste el fondo de pensiones de la empresa como garantía para asegurar el préstamo inicial del banco alemán fue particularmente brillante. Un poco ilegal, según los estatutos de la ley de pensiones, por supuesto, pero audaz. Tuve que contratar a 3 contadores forenses para desentrañarlo todo.
Dijeron que era el fraude más elegante que jamás habían visto. Un jadeo colectivo recorrió las mesas cercanas. ¿Fondo de pensiones? Esa era la vaca sagrada, la línea que no se cruzaba. Los ojos de Marcos Torres se abrieron. Se inclinó, mirando la infografía con la intensidad de un cazador de tesoros que acababa de encontrar su mapa. «Dios mío», respiró. ¿Es ese el fondo de pensiones, Ricardo? Eres un bastardo magnífico. No fue un cumplido. Fue un epitafio. Ricardo se quedó mirando el papel, las líneas y cajas ordenadas que representaban su inminente ruina. No podía respirar. Todo el salón de baile parecía inclinarse, las lámparas de araña balanceándose como dioses enojados. Esto era el golpe mortal. No se trataba solo del divorcio o de perder la mitad de su fortuna. Se trataba de la cárcel. Se trataba de una aniquilación total y completa. El nombre Vargas, un nombre que había convertido en un imperio, sería sinónimo de estafa. Miró a Isabel, la miró de verdad. Los años de silenciosa resistencia, de comidas silenciosas y sonrisas forzadas, él lo había visto todo como debilidad. Ahora lo veía por lo que era: observación. Recopilación de datos. Ella había estado sentada en el centro tranquilo de su vida, observando, escuchando y recordando todo. El portafolio no era una amenaza que acababa de concebir. Era una estrategia que había estado construyendo durante años, esperando el momento perfecto para ejecutarla. Su ostentación pública de Sofía no fue la causa de su ataque. Fue simplemente el detonante. «Isabel, por favor», graznó. La palabra era patética, la súplica de un mendigo. Todo el poder, toda la arrogancia habían sido despojados, dejando atrás a un hombre crudo y aterrorizado. No, Isabel lo miró, y por primera vez él no vio ira, sino un vacío profundo y triste en sus ojos. Era la mirada de una mujer que ya había llorado la muerte de su amor, su matrimonio y el hombre con el que creyó haberse casado. «No», repitió ella, su voz suave pero implacable. «¿No qué, Ricardo? ¿No les muestro lo que eres?» Estabas tan ansioso por hacerlo hace apenas una hora. Ella tomó la infografía. Su mirada recorrió la sala, encontrándose con los ojos de sus socios, sus rivales, los periodistas del país y el mundo que estaban presentes. La sostuvo, no provocativamente, sino como una simple declaración de hecho. Me dijo que era lo mejor si me quedaba en casa esta noche, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Dijo que mi presencia sería incómoda. Resulta que tenía razón. Con eso, deslizó el papel de nuevo en su funda carmesí, la cerró con un clic y se puso de pie. La ejecución estaba completa. No solo lo había destruido, lo había hecho partícipe de su propia destrucción. Había usado su propia arrogancia como arma para derribarlo. El clic del pestillo del portafolio carmesí no fue simplemente un sonido. Fue un juicio. Fue el chasquido de la trampilla de un verdugo, el golpe de un mazo en un tribunal del que no había apelación, el cierre metálico final de la tapa de un ataúd sobre una vida que hasta este momento había sido definida por horizontes ilimitados. Ricardo Vargas, el titán, el depredador. El rey se quedó en el deslumbrante centro del gran salón de baile, total e irrevocablemente roto. La infografía había desaparecido, oculta de nuevo dentro de su funda de cuero, pero su imagen estaba grabada en las retinas de cada persona en esa sala. Era un fantasma de evidencia que perseguiría cada transacción futura, cada reunión de la Junta,
cada conversación susurrada que llevara su nombre. Las palabras fondo de pensiones y fraude quedaron suspendidas en el aire, invisibles, pero con la densidad sofocante del humo de un fuego que nunca podría extinguirse, envenenando todo lo que él había construido. Isabel se mantuvo, una figura de imposible compostura. El rojo de su vestido era un corte nítido y sangriento contra los opulentos dorados y cremas de la sala. Era el color del desafío, del sacrificio y de la victoria. Ya no era solo una mujer, una esposa o una socialité. Se había convertido en un evento, un cataclismo humano que había remodelado fundamentalmente el panorama social y financiero de la ciudad en el espacio de una sola hora. No había levantado la voz, no había arrojado una bebida, no había derramado una lágrima. Simplemente había presentado la verdad, y la verdad había sido suficiente para poner de rodillas a un imperio. Ricardo la observaba, su mente una vorágine de negación y horror creciente. Era como ver una película de su propia vida al revés, todo lo que había adquirido meticulosamente siendo rebobinado a la nada. La Torre de Barcelona, un monumento a su ego que rascaba el cielo, ahora parecía una frágil casa de naipes. La empresa conjunta con Tanaka, la clave de su dominio en Asia, ahora era un sueño muerto. Casi podía sentir la gélida retirada del magnate japonés al otro lado de la sala. El respeto de su junta, un grupo de hombres a los que había gobernado a través del miedo y la avaricia, se convertiría en pánico egoísta al amanecer. El miedo de sus rivales, el combustible con el que había funcionado durante décadas, sería reemplazado por el hambre de tiburones que olían su sangre en el agua. Todo lo que tenía se había evaporado frente a una sola hoja de papel elegantemente diseñada, sostenida por la única persona en el mundo que él había considerado completamente impotente. Todo lo que quedaba era el terror crudo, primario y profundamente desconocido de las consecuencias. Un sonido brotó de su garganta, un ruido ahogado y gutural que era parte sollozo, parte gemido de una estructura que se derrumbaba. Se tambaleó hacia adelante, con la mano extendida, un gesto reflejo hacia la mujer que acababa de aniquilarlo. ¡Isabel! El nombre era una súplica desgarrada. Sus ojos desorbitados se movían, buscando un ancla en el caos giratorio de su realidad. Cayeron sobre Sofía. Ella se había arrastrado de vuelta al borde de la sala, incapaz de escapar de la mórbida gravedad de la implosión. Estaba medio oculta por una columna de mármol, su rostro una máscara de horror y una comprensión egoísta creciente. En sus ojos grandes y aterrorizados, él no vio simpatía. Vio sus propios cálculos, su propio futuro siendo reevaluado y encontrado deficiente. No solo estaba perdiendo un benefactor, estaba presenciando la caída del emperador en el que había apostado toda su vida para heredar. En ese instante, todo el miedo, la vergüenza y la furia incandescente de Ricardo se fusionaron y exigieron un objetivo, un chivo expiatorio para una catástrofe que era tan profundamente obra suya. Su mente, incapaz de aceptar su propia agencia en su ruina, se aferró al objetivo más conveniente. Sus ojos salvajes y aterrorizados se fijaron en ella. ¡Tú!, rugió. El sonido era animal, despojado de toda civilidad, crudo con el pánico de una bestia atrapada. Le señaló con un dedo tembloroso la acusación de fuerza física. Esto es culpa tuya. Todo. Tú y tu codicia, tu constante e interminable presión. ¿Cuándo la dejarás, Ricardo?
Merezco más, Ricardo. Si no fuera por ti, por exhibirte, nada de esto habría pasado. Sofía retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Un jadeo colectivo y horrorizado recorrió a los espectadores. Esta era una nueva y fascinante capa de crueldad. Ser la amante descartada era una tragedia bastante común en este mundo. Ser públicamente humillada era un dolor más agudo. Pero ser públicamente culpada por los crímenes de un hombre, segundos después de que acababa de ser expuesto como un delincuente y después de que él hubiera repudiado a su esposa por ti, eso era un círculo especial del infierno social, reservado solo para las caídas más espectaculares de la gracia. ¡Aléjate de mí!, Ricardo gruñó, su voz quebrándose con una creciente marea de histeria. La necesitaba fuera. Necesitaba borrar el símbolo de su fatal arrogancia. Nunca quiero volver a ver tu cara. ¡Fuera! Era un rey, abdicando de su trono, y en su último y patético acto de poder, ordenando la ejecución de su favorita de la corte. Sofía se quedó inmóvil por un segundo. Su hermoso rostro, una vez un retrato de confianza, desmoronándose en una devastación total. El vestido plateado, una vez un símbolo de su conquista, ahora parecía un sudario barato y brillante. Con un sollozo ahogado que apenas era audible, se dio la vuelta y huyó. No deslizándose, sino tropezando entre las mesas de invitados que la miraban, una paria huyendo de su propia inmolación pública. Pero Ricardo apenas registró su partida. Había arrojado a su amante como si fuera un exceso de equipaje de un barco que se hundía. Su atención, todo su ser, estaba ahora singularmente, desesperadamente, dirigido a la única persona que tenía su destino en sus manos. Se tambaleó los últimos metros hacia la mesa de Isabel. Sus piernas apenas lo sostenían. El mundo se había reducido al espacio entre ellos, la fachada cuidadosamente construida del marido millonario, el CEO poderoso. El amo del universo no solo se había agrietado, se había desintegrado, volado como polvo para revelar al hombre débil, aterrorizado y patético, que siempre se había escondido debajo. Y luego, en una rendición final y completa de orgullo y poder, cayó de rodillas. El sonido de sus caros pantalones hechos a medida golpeando el suelo de mármol pulido resonó en el silencio cavernoso. Ricardo Vargas, un hombre que nunca había rogado, que nunca se había arrodillado ante nadie, estaba de rodillas a los pies de su esposa. «Isabel, por favor», sollozó. Las lágrimas, una vez un concepto imposible, llegaron ahora, en un torrente caliente y vergonzoso, corriendo por su rostro y mezclándose con el sudor de su frente. Extendió la mano, no hacia su mano, sino hacia el dobladillo de su vestido rojo. Sus dedos temblaban tan violentamente que apenas podían agarrar la seda. «Por favor, no hagas esto. Lo siento. Dios mío, Isabel, lo siento muchísimo». La sala contuvo la respiración colectivamente. Esta era una vista que nadie había imaginado. Era grotesca, era lamentable y era absoluta y completamente fascinante. Marcos Torres observaba con una mirada de sombría y reivindicada satisfacción. Esto era mejor que cualquier adquisición hostil. «Ella no significaba nada», sollozó Ricardo, las palabras saliendo en una ráfaga desesperada e incoherente. Una confesión nacida no de la conciencia, sino del terror. Nada. Una distracción. Un error idiota y sin sentido. Eres tú, Isabel. Siempre, siempre has sido tú. Ahora lo veo. Fui un tonto ciego y arrogante. Te di por sentada. Di todo por sentado.
La miró, su rostro una ruina de lágrimas y desesperación, una caricatura de remordimiento. «Podemos arreglar esto», suplicó, su voz un susurro frenético. «Haré cualquier cosa. Te daré todo. La casa de Sevilla, el apartamento de París, las cuentas, un nuevo contrato a tu favor, inquebrantable. Lo que quieras. Solo no publiques esa información. No nos arruines». Isabel miró al hombre arrodillado ante ella, aferrado a su vestido como un niño ahogándose. Vio los restos de su matrimonio, las ruinas humeantes de una vida que habían construido y que él había incendiado tan descuidada y consistentemente. Sintió un destello de algo profundo dentro de ella, un leve temblor, pero no era lástima. Era el eco débil y fantasmal de un amor que había muerto, una muerte larga y lenta, por negligencia y 1000 pequeños cortes. Era el último suspiro tembloroso de un fantasma que finalmente abandonaba la casa que había perseguido durante demasiado tiempo. Se agachó, sus movimientos lentos y deliberados. Por un segundo salvaje y esperanzador, él pensó que ella podría ayudarlo a levantarse, que podría mostrarle misericordia. En cambio, con suavidad y firmeza, separó sus dedos temblorosos de su vestido. Su toque no era de ira, ni de venganza. Era distante, clínico, como si estuviera manejando un objeto contaminado y desconocido que necesitaba dejar. «¿Nosotros?», dijo ella. Su voz era tranquila, preternaturalmente en calma. Sin embargo, llevaba el peso de 15 años de dolor silencioso, de humillaciones tragadas y noches solitarias. «No hay nosotros, Ricardo. Quemaste ese puente la primera vez que elegiste mentir hace tantos años. Tú simplemente seguiste bailando en las cenizas, tan hipnotizado por tu propio reflejo que nunca te molestaste en notar que yo ya no podía oler el humo». Miró alrededor de la sala, a todas las caras que miraban en silencio, luego de nuevo al hombre roto a sus pies. «¿Crees que esto se trata de ella?», preguntó, y hubo una nota de genuina, casi académica, sorpresa en su voz. «¿O de la anterior? ¿O del dinero? ¿O incluso del simple acto de engañar? Ricardo, esto se trata del hecho de que ya ni siquiera me veías. Durante los últimos 10 años, pude haber sido un fantasma en nuestra propia casa, y no te habrías dado cuenta. Yo era la socia silenciosa que manejaba la infraestructura de tu vida para que pudieras ser libre de destruirla. Esta noche, solo quería asegurarme de que me vieras. Una última vez». Él continuó suplicando. Sus palabras se convirtieron en un balbuceo sin sentido y patético de promesas y disculpas que ahora no significaban nada. Isabel lo dejó llorar. Dejó que el mundo lo viera arrastrarse. Dejó que el silencio se extendiera. Un momento de profunda y compartida humillación, cimentando la imagen de su completa y absoluta caída en la mente de todos los presentes. Este fue el verdadero castigo, más potente que cualquier sentencia de prisión. La pérdida de su aura, la muerte de su mito. Luego dio un solo paso deliberado hacia atrás, creando un abismo de espacio entre ellos. Sostuvo el portafolio carmesí en su mano, su última y única conexión con él. «En cuanto a esto», dijo, su voz fría y clara, mientras miraba el portafolio, «esto no es una herramienta de negociación. No te queda nada con lo que negociar. Este es mi plan de jubilación, mi paquete de indemnización de un trabajo largo e ingrato, un trabajo al que renuncio oficialmente con efecto inmediato». Le dio la espalda, un acto final e inequívoco de despido.
Comenzó a caminar hacia las grandes puertas de roble por las que había hecho su entrada en lo que pareció otra vida. No miró hacia atrás. Su postura era perfecta, sus pasos uniformes y sin prisas. El rojo de su vestido era el único color vibrante en un mundo que se había vuelto gris para Ricardo Vargas. Se alejaba de su marido, de su matrimonio, de la vida que había sido una jaula dorada. Caminaba hacia un futuro desconocido, pero sería suyo, comprado y pagado con sus secretos. Había llegado esta noche como una declaración. Se iba como una leyenda. Las puertas se abrieron para ella como por arte de magia, y salió al aire fresco y purificador de la noche de Madrid, dejando atrás las cenizas de un rey y el sonido ensordecedor de un salón de baile silencioso y destrozado. Y así, Isabel Montero salió de ese salón de baile, no como una víctima, sino como la arquitecta de su propia liberación. No solo se vengó, reclamó su poder, su nombre y su futuro. Todo en un solo movimiento devastadoramente elegante. Esta no fue solo una historia sobre un marido infiel. Fue una clase magistral de estrategia que demuestra que la persona más tranquila en la sala es a menudo la más peligrosa. ¿Qué te pareció el movimiento final de Isabel? ¿Fue una justicia brillante o un paso demasiado lejos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te impactó, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones.